Recordemos, pongámonos en el contexto de hace solo unos días, que Luis Rubio, quien encabezaba la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima, presentó, oh sorpresa, nadie se lo esperaba, su renuncia, lo que implicó para Renovación Popular lanzarse a la alcaldía con una lista descabezada. Faltaba solamente un día para que se cierre el plazo máximo de presentaciones de listas ante los jurados, ante el Jurado Nacional de Elecciones, y esta renuncia que fue enviada al jurado electoral especial, pues no tenía otra que ser aceptada. Ya sin plazo posible para un reemplazo, lo que inmediatamente iba a ocurrir era que la lista iba a seguir su curso, y lo que pudimos hablar con especialistas electorales es que de ser elegida esa lista de Renovación Popular, quien asumiría el cargo de la alcaldía sería la persona que estaba postulando a el cargo de primer regidor, Rafael López Aliaga, que inmediatamente desde múltiples plataformas de Renovación Popular y las suyas propias dejó muy en claro, mejor dicho, que la candidatura continuaba su curso. Le daba las gracias profundamente a Luis Rubio, lamentaba enormemente que no pueda seguir con este mandato del que, ojo, ambos habían asegurado que iban a ir hasta el final, habían asegurado desde un inicio que no era ninguna argucia para sacarle la vuelta a la norma, que Luis Rubio no iba a abandonar Lima. Finalmente renunció, faltando un día para que se pueda encontrar reemplazo, y quien postula, Rafael López Aliaga. En esta conversación que tuvimos con la especialista electoral, ella nos dijo que en teoría no había nada que el Jurado Nacional de Elecciones o los jurados electorales especiales pudieran hacer, y que la decisión iba a depender al 100% de la ciudadanía. Mire usted lo que ha decidido o la manera en la que ha reaccionado la ciudadanía ante este anuncio, haciendo que Rafael López Aliaga encabece nuevamente la intención de voto para la alcaldía de Lima. Tenemos los resultados de la encuesta de Ipsos por voto municipal, que tiene además un comparativo importante. En julio del 2026, quien encabezaba esta intención de voto era Carlos Brus por Somos Perú, y Luis Rubio, quien era el candidato para la lista de Renovación Popular, se ubicaba en el tercer lugar con un 10%, empate con Samuel Daza de Fuerza Popular. Cambia el anuncio de que Luis Rubio ya no puede postular, y quien sube inmediatamente en las encuestas es Rafael López Aliaga, que duplica la intención de voto de Luis Rubio. Rafael López Aliaga, 21%, Bruce baja al segundo lugar con 13%, Allison 9%, Urresti 7%, y los demás siguen en la lista en los porcentajes de 6, 5 y 2%. Importante este cambio de rumbo de Renovación Popular y de la percepción ciudadana, que nos dice que no depositaban quizás del todo su confianza en Luis Rubio, o no les llamaba tanto la atención la lista de renovación, pero que aún están dispuestos a confiar en una figura que abandonó el cargo. Ojo, no sería la primera vez que Rafael López Aliaga tiene el cargo, una figura que abandonó el cargo, que dejó a Lima en una situación que ha sido muy cuestionada, no solamente por sus contrincantes en esta carrera electoral, sino por diversos especialistas que hablan sobre el sobreendeudamiento, sobre los trenes que están ahí abandonados en el Parque de la Muralla, entre otros infames hitos de la gestión de Rafael López Aliaga, y que ahora pretende regresar, pero además no de una manera limpia, y eso sí hay que decirlo, sino sacándole la vuelta a la norma, y que parece que va a tener el respaldo de la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía reconoce que no es una argucia o que no es una maniobra del todo legal. Hay una encuesta más dentro de Ipsos en la que el 28% de los encuestados dice que es ilegal, porque la ley prohíbe la reelección de alcaldes. Si bien él renunció, fue elegido alcalde para el 2023-2026. Hay un 28% que lo reconoce, pero hay un 22% que prefiere hacerse loco, sordo, mudo, y decir que es legal, que si Luis Rubio renunció a la candidatura, pues le corresponde a López Aliaga reemplazarlo,
y que la figura de primer regidor es aquella que encalza con esa definición. 10% no precisa y un 40% que dice lo siguiente, que al menos tiene claro lo siguiente. No sé si es legal, no voy a hablar de repente de la legalidad porque puede que me enfrente a un vacío, pero lo que sí reconoce es que es poco seria esta movida, esa jugada de López Aliaga para regresar a la alcaldía. Tenemos conectado para analizar este caso de amnesia colectiva limeña a Fernando Tincopa, quien es politólogo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Mm, Encantado de estar aquí. Bien, Fernando, hablemos un poco primero de esta encuesta, ¿no? Sobre todo del factor del movimiento de intención de voto que favorece a Renovación Popular. Al parecer, en el mes de julio, la figura de Luis Rubio no despertaba mucho interés entre los electores, pese a que quizás sí tenían simpatía con el partido por el que postulaba. Pero una vez que se sabe que Luis Rubio renuncia y que quien asumiría el cargo es Rafael López Aliaga, entonces se duplica la intención de voto y este pasa a encabezar las encuestas. ¿Cuál es tu lectura sobre este movimiento? Creo que es bastante evidente que la figura detrás del impulso de la popularidad del partido es Rafael López Aliaga y el porcentaje recoge un porcentaje similar al porcentaje con el que tuvo una de las últimas encuestas de aprobación de su labor como alcalde. Creo que incluso si consideramos que el núcleo duro de Rafael López Aliaga se ha mantenido digamos, históricamente, porque si bien se ha incrementado muchísimo el porcentaje de gente que rechazó su mandato en los últimos meses como alcalde, el porcentaje de gente que respaldaba su mandato fue más o menos constante. Estuvo en Sí. torno a los 45, si no me equivoco, según la encuesta del IEP. Entonces, esto puede reflejar dos cosas, ¿no? Que él es la figura básicamente batallante del impulso de todo el partido, de que Lima Ujú. es un bastión importante para Renovación Popular, pero sobre todo de que la gente no sanciona ni distingue necesariamente como malo el hecho de que existan artucias que puedan hacer los candidatos para saltarse las normas del proceso electoral y participar en un segundo proceso, aun cuando la ley lo impida, digamos técnicamente. Eh, y a mí esa me parece que es como la mejor decisión, ¿no? Porque lo que tú comentabas es cierto. La gente puede o no considerar, no saber si es legal o no, e incluso cuando consideran que es poco serio, esto no se Mm. refleja necesariamente en en una reducción del porcentaje de aprobación. Claro, es decir, si pusiéramos una encuesta al lado de la otra, puede que de ese 40% que señala que es poco serio, hayan quienes estén dispuestos a de todas maneras votar por López Aliaga. Es decir, puedo como ciudadano reconocer que está haciendo una viveza, pero quizás por nuestra propia idiosincrasia incluso, o simplemente porque no nos interesa el medio siempre y cuando se cumple el objetivo. Igual voy a votar por López Aliaga porque es quien quiero que lidere nuevamente la alcaldía. Podría reflejar un poco eso, ¿no? Como que no significa un faro moral o ninguna implicancia ética para muchos limeños. Sí, correcto. De hecho, pocas veces el aspecto legal es un condicionante para el respaldo, el rechazo directo hacia cosas que la gente considera legítimo, al margen de lo legal. Y lo segundo es que a mí esto me lleva a la reflexión de que por más de que sean candidaturas altamente, digamos, cuestionables, las que hayan decidido hacer esta pequeña artucia para seguir un segundo mandato, yo creo que es tiempo de pensar en habilitar la opción de las reelecciones a alcaldías provinciales que se eliminó hace mucho tiempo y que debería estar dentro de la agenda porque en muchos casos me parece que es un deseo y un incentivo para los políticos aparecer como en un segundo mandato, como la posibilidad de seguirlo
Y es un deseo también de la población que cumplan un segundo mandato. Al margen de si es López Aliaga, y esto puede sonar un poco polémico, porque hemos tenido casos en el interior del país donde han hecho Ujú. exactamente la misma figura, candidaturas con alto respaldo electoral. Y creo yo que es mejor sincerarlo que utilizar este tipo de sacadas de vuelta a la norma, ¿no? Porque de alguna manera le estamos quitando el incentivo a los políticos de hacer carrera política. Y de esa manera también incluso podríamos evitar la alta atomización. Yo estoy completamente seguro que estos resultados serían distintos si es que no tuviésemos tantos candidatos a la alcaldía de Lima, porque entre Allison, Bruce y algunos otros que han decidido postular a la alcaldía metropolitana cuando pudieron haber seguido un segundo mandato o haber optado por continuar dentro de sus municipalidades, quizá la atomización concentrada en una alcaldía metropolitana o en una región o en una alcaldía provincial pudo haberse reducido muchísimo. Me parece yo que es momento de poner eso sobre la mesa también. Sí. A ver, entiendo en parte lo que señalas, pero tengo entendido también que el objetivo de la ley y la constitución es dinamizar las figuras que llegan al poder dentro de los partidos políticos y también darle vida al partido político para que no se centre en el caudillismo, que no tenga una sola figura, ¿no? Digamos, si quisiéramos analizar con un ejemplo el caso de lo que mencionas, de Rafael López Aliaga, sería un mal ejemplo, porque él sí tuvo oportunidad de hacer carrera política, se le otorgó un cargo por elección popular en el Senado, en el que esa carrera política podría verse ampliada a representación nacional y dijo, no lo quiero, quiero regresar a la alcaldía. Claro, por eso es que me parece que las leyes como esta no deberían pensarse de manera independiente, ¿no? Porque, por ejemplo, tú lo que quieres es especializar a políticos en determinadas carreras que tienen que seguir sí o sí, sin saltarse los pasos y sin sacarle la vuelta, porque si obligases a un alcalde a no renunciar para postular al Senado o a cualquier otro cargo en el Congreso, si es que él quiere postular a una segunda candidatura como alcalde, por ejemplo, esa condición podría perfectamente evitar que uno vaya tentando a la suerte postular a múltiples cosas de manera simultánea. Ujú. Y lo otro es que yo sí creo que el problema del caudillismo y de la poca, digamos, la poca seriedad de los políticos peruanos no se resuelve solo con la reelección, es totalmente cierto, pero la reelección sí resuelve un problema que es incluso más importante y es el hecho de que eh, evitas eh, y generas incentivos para que el político pueda finalmente terminar un mandato con la intención de continuar otro y mantener índices de gestión y aprobación que deberían ser los que guíen la conducta municipal, porque de lo contrario, lo que tienes es, como sucede en la mayoría de municipios distritales, sobre todo, es que es gente que no va a volver a postular y que no tiene interés de hacer ningún tipo de gestión durante el último año de su mandato y deja a Mm. ese municipio en una suerte de hagamos lo que podamos para, digamos, embolsearnos el Estado el último año y dejar las cuentas en la peor situación para la siguiente gestión. Eso me parece que podría entrar en la balanza porque es un debate interesante para discutirlo, pero yo Ujú. creo que al margen del caso de López Aliaga, es tiempo a futuro, en los próximos 4 años probablemente, de pensar en alguna modificación como esta. Lo que sin duda es un hecho es que esto sienta un mal precedente, ¿no? No es solo López Aliaga, son 39 las autoridades que están apelando a exactamente la misma figura y mientras que exista ese vacío legal y mientras que esta modificación de la que estamos hablando ahorita no se haga, pues sí es una acción que está contraviniendo el objetivo de la ley, que es la no reelección. Quisiera que escucháramos, para regresar con tu opinión, Fernando, un breve extracto de una entrevista que se le hace a Norma Yarrow del Partido de Renovación Popular, en la que ésta admite que es una sacada de vuelta a la norma, pero responsabiliza un poco a la entidad que lo permite. Vamos a escucharla y volvemos. Es cierto que hay que modificar la norma. Y Sí, es verdad también que en este momento hay,
una treintena de 39, hasta donde me quedé. primeros regidores cuyos candidatos a alcaldía han renunciado y por tanto estos primeros regidores que ya fueron alcaldes en el periodo 2023 y renunciaron, ¿no?, por X Así es. motivos, pero con la expectativa de volver a postular, está en una circunstancia similar a la de Rafael López Aliaga. Sí. Pero usted como legislador entiende lo que es el espíritu de la norma. Puede tener vacíos esta norma, Sí tiene vacíos esta norma. pero si uno quiere aceptar la norma en su espíritu, en lo que esta norma supuestamente quiere legislar, pues la obedece. Entonces, digamos... Acá nadie está desobedeciendo en ninguno de No, los pero casos. le están sacando la vuelta, ¿no? Bueno, allá el jurado que se deja sacar la vuelta. Pero la primera barrera para sacarle la vuelta a algo es la persona y su integridad moral. Te digo que hay un vacío legal. Bien, Fernando, la fuente de esto es de RPP y bueno, considero que es grave que una congresista, pero no solo ella, sino que a nivel de nuestros políticos se esté normalizando esto. Allá la entidad que se deja sacar la vuelta a la norma lo dice, ¿no? Allá el jurado que se deja sacar la vuelta. Es decir, no niego que no esté correcto, no niego que la intención sea sacarle la vuelta, pero no es responsabilidad directa de quien aprovecha ese vacío. La misma excusa es la que siempre utilizan los políticos cuando quieren deslindar cualquier tipo de crítica, digamos, ética al asunto, ¿no? Y es peligroso porque, como tú bien dices, puede generar un precedente de se acepta que se haga en función de que me beneficie A mí. directamente. Y yo creo que también hay un problema aquí con el hecho de que tampoco está sincerada la cantidad total de personas que están haciendo esto, porque yo estoy convencido de que no son 39. Nosotros registrábamos que habían casos a nivel de municipios distritales y provinciales que estaban haciendo exactamente lo mismo, porque en cuanto se supo que era la intención de López Aliaga hacer esto, yo creo que esto lo que generó fue un efecto multiplicador en el que toda la gente que quería Claro. postular a una reelección se dio cuenta de que posiblemente era un mecanismo que estaba habilitado, en teoría, y que podían sacarle la vuelta a la norma de esa manera. Yo creo que nos falta visibilizar los excesivos casos recurrentes en provincias y en distritos, como en el caso de Islay, por ejemplo, donde Richard Ale está postulando de nuevo a una reelección, pese a ser el alcalde en estos momentos. Entonces, Ujú. me parece que el jurado tiene una responsabilidad definitivamente, pero siento un mal precedente que se ha propagado muy rápido y que va a generar, digamos, una competencia injusta entre el resto de candidaturas que, siendo alcaldes en el ejercicio del cargo, no están postulando porque la ley se los impide técnicamente y no han querido optar por este mecanismo para evitar sacarle la vuelta a la norma. Correcto. Fernando, para ampliar un poquito el análisis, aprovechando que estás aquí, dentro de esta encuesta que publicó Ipsos se hablaba un poco también de la aprobación hacia Keiko Fujimori, pese a que tiene solo muy pocos días en el poder. Y aparentemente algunas de sus estrategias perdón, de Datum, la encuesta de Datum, ya hablaba de la aprobación de Keiko Fujimori, pese a tener pocos días en el poder. Te preguntaba yo un poco de esto con respecto a su estrategia de comunicación, que también ha sido muy cuestionada. A ver, aquí la estamos viendo. A ver, chicas, pónganmela un poquito más amplia para poder leerla, por favor. Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando. Y en agosto del 2026, Datum señala que el 60% de la población aprueba la labor de Keiko Fujimori versus un 24%. Y hace el comparativo, ¿no?, con anteriores mandatarios. Por ejemplo, en el periodo de Pedro Castillo, ni bien había empezado, un mes después, el mismo periodo en el que se hace esta pregunta sobre Keiko Fujimori era 39% de aprobación, pero una mayor cifra de desaprobación. Kuczynski, similar aprobación, Humala similar, Alan García similar y Alejandro Toledo incluso superior. Bueno, aquí, digamos, quien se aparta un poco de la tendencia solamente es Pedro Castillo. ¿Podría esto decirnos algo sobre la percepción que ha tenido el peruano sobre sus últimos presidentes en los últimos años, en esta década? Sí, yo creo que es interesante lo que señalas porque, digamos, muchos están asumiendo que 60% es un porcentaje alto y lo es en comparación a los últimos 6 presidentes anteriores. Y me refiero, por ejemplo, comparando el porcentaje que sacó
Balcázar, Gerí, Dina, Castillo, que en general era un porcentaje ínfimo, paupérrimo, que no se daba en la historia regular de, digamos, los presidentes normalmente electos por elección popular y no como reemplazo. Porque en esa misma encuesta se muestra, por ejemplo, que Alan García, Ollantumala, el propio Sagasti incluso, y Vizcarra, diría yo, también fueron porcentajes cercanos al 60%. En el caso de estos dos últimos creo que llegaban al 58 y 55, pero en el caso de los otros superaban el 60%. Entonces yo creo que hemos vuelto un poco a la estándar normal de situación en el que un presidente entrante goza de una luna de miel, justificada o no, pero luna de miel, en la que las expectativas populares lo bonifican más por la percepción inmediata de que aspiran a que logre algo, en cambio, en vez de justificar resultados de gestión, ¿no? Porque nadie le va a exigir resultados de gestión a un gobierno que recién inicia, pero la expresión de esto simplemente es la expectativa que tiene la gente por lo que pueda lograr. Así que en ese sentido yo diría que hemos regresado a índices históricos. Claro, es interesante verlo en el comparativo porque te da un margen de análisis más amplio. Como tú bien decías, yo he escuchado muchas opiniones que dicen, wow, es muy elevado, la gente ya está dándole su voto de confianza inmediato, pero ha sido así con otros presidentes también. El único que no obtuvo mucho esa luna de miel, que entró con la desaprobación casi que inmediata, fue Castillo, pero en el resto hemos visto que incluso Toledo ingresó con mucho más, 70%. Entonces, quizás sí se está cumpliendo este periodo que dijeron que no iba a haber en el caso de Fujimori, pero sí hay una tendencia a una esperanza, digamos, de cambio cuando ingresa un nuevo mandatario. Sobre su estrategia de comunicación, que está siendo muy criticada, te quería preguntar desde la mirada de un politólogo, ¿cómo lo ves? Porque quizás está ella tratando de acercarse a la población, digamos, a través de estos enlaces en vivo que hace a través de TikTok, en los que se le ha criticado la frivolidad de hablar de vestimentas, de sombreros y no tanto de datos sobre la situación que atraviesa, por ejemplo, Junín, posterior al terremoto, etcétera. Mientras hay quienes dicen que esa red es para eso y que los anuncios puros y duros habrá otro espacio determinado para hacerlo. Esto fue uno de los más recientes después del regreso de su visita a Junín, donde estaba hablando de los sombreros que le habían regalado, lo que ha hecho que sea calificada de frívola su intervención y su acercamiento a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que leer esto en modo de estrategia política. Como estrategia política, al margen de lo bueno y malo, parece que está dando resultados por una razón, y es que el personaje de Keiko en general había sido un personaje caracterizado muy bien en términos de características asociadas a lo negativo de lo poco humana que fue con su madre, lo poco empática que fue en algunas situaciones familiares o lo poco trabajadora que fue en general. Y creo que el Fujimorismo ha leído bien esto y está trabajando específicamente en alimentar una contranarrativa que busque, por ejemplo, un efecto de humanización. Ujú. Esos 6 minutos que le dedicó a hablar sobre los regalos o a postear cosas sobre, no sé, cómo acaricia un perro o cosas más empáticas con las regiones, hablando de casos específicos, de personas específicas, me parece que va por el lado de reforzar una imagen de Keiko cercana. Entonces los regalos funcionan más como un componente emocional con la audiencia, funciona perfectamente para alimentar ese lado. De la misma manera que, digamos, hacer esto de manera continua refuerza la idea de que está trabajando. Y Correcto. mientras más se alimente esto, me parece yo que más va a mitigar esas narrativas previas que tenía. Estratégicamente puede ser efectivo y me parece que le va a dar resultado. Ah, Sí, al sí, menos al menos en el corto es plazo. así parece. Sí, al menos así parece, como tú dices, yo coincido en que esto es completamente adrede, que al margen de lo que nos parezca, es algo que tiene la intención de acercar a una mandataria que ha sido percibida por una gran parte de la población como una persona muy fría, muy poco humanizada, con una
una narrativa distinta, ¿no? Con una visión de una presidenta cercana, que habla con la gente, que tiene tiempo para conectarse. Bueno, veremos qué tanto lo puede sostener en el tiempo, porque esto tiene que venir acompañado de acciones reales. No va a ser eterna la luna de miel si la población no empieza a sentir cambios puntuales en seguridad ciudadana, en mejoras en infraestructura, salud, etcétera, ¿no? Sí, y ese es un punto interesante, porque es la razón por la que yo digo que creo que podría incrementar incluso su popularidad a futuro. Y es que, si nos damos cuenta, todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido enfatizar el aspecto más de poner en relevancia los problemas de gestión de algunos sectores, menos el de la seguridad ciudadana. Es decir, se le ha dado en comparativa muchísimo más énfasis a la gestión en salud, a los problemas que se van encontrando en algunos sectores específicos, eh, pero todavía no ha Ya. desplegado el tipo de medidas populistas que ha anunciado que va a desplegar y que yo creo que son el tipo de medidas que encajan dentro de la expectativa, digamos, promedio y mayoritaria del peruano de a pie y tiene que ver con el combate a la inseguridad a partir de medidas punitivistas, que es lo que la mayoría de gente demanda. Cuando ella haga un despliegue de ese tipo de acciones, me parece que incluso podría tener incluso más rebote, mayor respaldo en su popularidad y los live de TikTok probablemente Se incrementen dispara. en interacción. Sí. Sí, sí, de acuerdo, Fernando. Vamos a ver entonces qué nos depara, ¿no? Dentro de este, ni siquiera se ha cumplido pues aún el primer mes, entonces hay que esperar a ver cuáles van a ser sus próximas acciones. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por habernos acompañado esta tarde. A ti, Manuela, encantado de estar. Gracias. Ha sido Fernando Tincopa, politólogo, quien lo dejaba bastante claro. Esto evidencia que, pese a que se había dicho que con Keiko Fujimori no iba a haber luna de miel, hay una población que sí está depositando una confianza, esto no lo digo yo, se refleja estadísticamente en un cambio, el hecho de que entre con una aprobación tan elevada, habiendo pasado solo semanas desde que asumió formalmente el cargo. Vamos a ver los resultados de nuestra encuesta. A ver, ¿qué decía la encuesta? ¿Qué preguntaba a nuestra amada audiencia? ¿Cree que López Aliaga volverá a ser alcalde de Lima? Un 63% cree que no, un 37% cree que sí. Yo, francamente, si tuviese que votar en esta encuesta, lamentablemente votaría por el sí, porque es lo que empiezan a reflejar las encuestas. Sabemos que no son definitivas, pero no me parece casual, no me parece que deba ser pasado por agua tibia un salto, que se duplique la intención de voto de un partido político cuando se muestra que ha cambiado el mando, que Luis Rubio ya no va y que la figura por excelencia de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha retomado el liderazgo de la alcaldía. Lamentablemente creo que esta jugada podría más bien traerle a adeptos que aplauden la criollada.